Bien, vamos a entrar en materia de lo que les estábamos anunciando, el tema del 10% del retiro del fondos de pensiones está lejos de ser resuelto. Desde ya aún no está claro si efectivamente se podrá contar en el Senado con los votos de Chile Vamos. Por lo menos había ahí al menos 3 senadores que podrían concurrir con sus votos, lo que significaría entonces que el proyecto terminaría siendo proyecto constitucional. Esta es una reforma constitucional que permite entonces poder entrar a disponer de este 10% de los fondos previsionales, podría entonces ver la luz. Pero todo esto está en cuestionamientos porque justamente el gobierno ha estado reforzando a partir de lo que va hoy día a señalar en temas mucho más concretos cuál es el plan de mejoramiento para ir en ayuda de la clase media. Bueno, de eso y más queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado, András Uthhoff. Él es economista, doctor en economía, pero también formó parte de la Comisión Bravo, aquella que comenzó el proceso para reformar el sistema de pensiones. András, ¿qué tal? Buenos días. Mirna, Mauricio, buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, András. András, hola, bueno, ¿cómo estás, Mauricio? Nos gustaría primero preguntarte en tu calidad de ex integrante de la Comisión Bravo, ¿cómo ves tú, primero que nada, el hecho de que se pueda echar mano al 10% de los ahorros previsionales? Mira, esto refleja la situación grave que está viviendo el país. Lo que ocurrió es que surgió un nuevo riesgo de pérdida de ingreso que es a raíz de la pandemia y el hecho de tener que confinarte en la casa o estar, sin poder salir. Y eso significa una pérdida de ingreso y es un riesgo que la gente está asumiendo hasta ahora por su cuenta y con muy poca ayuda estatal. Entonces, de ahí surge la necesidad de que tú empiezas a decir, bueno, frente a ingresos o ahorros que yo tengo para el futuro y ahorros que puedo usar ahora en esta circunstancia, prácticamente la prefiero usar ahora y sobrevivir. Y después veré cómo hago para vivir la pensión, la edad de pensión. Entonces, claramente aquí hay una situación grave de pérdida de ingreso que no se ha atendido bien por el gobierno y que justifica de que la gente esté cambiando lo que se llama la tasa de descuento, de preferir más consumo ahora que consumo futuro porque no tiene otra forma de hacerlo. András, a tu juicio, todos los anuncios que se han hecho no equiparan al menos lo que la ciudadanía percibe que sería mejor ahora, como recibir su 10%, me refiero a los ingresos familiares de emergencia, el anunciado para la clase media que todavía no sale, en los montos en que está establecido, o ahora los créditos blandos, con las condiciones que se han anunciado. ¿Nada de eso compite con esto otro o a tu juicio sí debiera competir? Yo creo que sí debiera competir en la medida que se hagan bien, pero lo que hemos visto de un tiempo a esta parte que la reacción del gobierno ha sido tardía e insuficiente. Acuérdate, primero se minimizó el efecto de la pandemia, se llamó casi a la normalidad, después se dijo, bueno, vamos a dar un IFE, pero se habló de 60.000 pesos, después ahora llegamos a 100, o sea, ha sido bajo presión que se han ido llegando a los niveles adecuados con los cuales las familias pueden subsistir en estas circunstancias. Entonces, yo creo que sí han existido, pero han sido tardíos e insuficientes, y claramente el anuncio que hizo el domingo antepasado el presidente no era suficiente y están pensando ahora en algo distinto. Ya, no, así como está no compite entonces. No, claramente no compite. En este momento como están no compite. O sea, yo creo que la gente, fíjate que ¿qué es lo que le están pidiendo? Básicamente la oferta es endeúdese con nosotros a un crédito blando, y no es una situación de una renta básica. Entonces, frente a decir, si yo tengo ahorro, ¿para qué me voy a endeudar? Entonces, son percepciones respecto a las posibilidades que tiene uno que son mejores prácticamente recurrir al ahorro propio que las alternativas que está dando el gobierno. Sí, estamos conversando con el economista András Uthhoff, también ex integrante de la Comisión Bravo. András, personajes, por ejemplo, propios de la exconcertación, como Nicolás Izaguirre, ex ministro de Hacienda, ¿no? Secpres, Educación, en fin. Él ha dicho que, primero que nada, que no es
a ver, no es conveniente retirar el 10%, que es mucho mejor el crédito blando que está ofreciendo el gobierno. Él lo ve en términos sumamente prácticos y numéricos como economista. Pero por otro lado dice que ve difícil revertir esto porque se junta la falta de credibilidad con el hecho de que la gente le tiene mala a las AFP. O sea, la falta de credibilidad no solo del sistema, sino también la propia falta de credibilidad del gobierno. Entonces yo te quiero preguntar, primero, como economista, ¿tú dirías que es mejor echar mano al crédito blando o al 10%? ¿Y cómo ves la discusión que va a seguir adelante, por supuesto, en el Senado? A ver, yo creo que aquí se juntan muchas cosas, ¿no es cierto? Se junta un cuestionamiento de la legitimidad de un modelo que la gente hace tiempo que no les gusta, el modelo del sistema de pensiones, a la posibilidad de que con el sistema se haga un cambio, pero también a la posibilidad también de poder recurrir a los fondos que siempre se le han dicho que son personales, son individuales, son de propiedad de cada individuo. Entonces se mezclan un montón de cosas. Yo te diría, mira, que antes del crédito blando, yo digo, si a la larga el crédito blando significa, mire, va a ser contingente al ingreso y si no lo puede pagar se lo vamos a condonar, ¿por qué no se hace una renta básica directamente? Esa sería la primera alternativa, es decir, que el Estado se endeude en alguna parte y otorgue una renta básica, pero no le diga que va a ser deuda a la gente. Esa sería una primera opción. La opción de la deuda la tiene aterrada la gente, porque además de eso tienen que pagar sus créditos hipotecarios, tienen que pagar las matrículas, tienen deudas con el retail, entonces dicen, saliendo de esto, además voy a tener una deuda con el gobierno por la ayuda que me dio. Entonces creo que la primera opción sería una renta básica que no sea un préstamo, sino que sea una renta básica como lo han hecho la mayoría de los países y sin la letra chica. Esa sería una primera consideración que te haría a lo que tú me preguntas. Pero de todas maneras, perdona András, para cerrar ese punto, es que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que la gente está aterrada, que el 75% de los ingresos, según el último reporte del Banco Central, se está destinando a pagar solo deuda en los hogares. Pero yo te quiero preguntar lo siguiente, aún así, si tú tienes como economista que hacer un cálculo entre lo que es este crédito blando y el retiro del 10%, hablemos en términos sumamente numéricos, no en lo político, no en lo que siente la gente respecto de las AFP, sino que si tuvieras que darle una mirada bien realista a la gente, ¿tú les dirías que tomen el crédito blando o que saquen su 10%? A ver, lo que pasa es que el crédito blando, tal como lo han planteado, no es para todas las personas, es para aquellos que tienen algún registro en el Servicio de Impuestos Internos, que ganen más de 500.000 más de 500.000 pesos y se calcula que son 690.000 personas. Y yo creo que hay mucha otra gente que no califica en esa categoría. Entonces hay gente que dice, bueno, pues si a mí el crédito blando no me va a llegar, entonces prefiero irme a la segura y tener esto. Ahora, en términos de rentabilidad, depende cuánto uno valore endeudarse ahora con el gobierno y ver la posibilidad de pagar versus la posibilidad de mantener sus fondos en los fondos de retiro para consumo a largo plazo. Ahora, lo que ocurre, y que tú me lo preguntaste en la primera parte de la pregunta, es que las pensiones que se están recibiendo son muy bajas. Entonces, cualquier retiro no va a significar una pérdida muy significativa. Entonces, hay una suerte de desprestigio del sistema que dice, mira, para las malas pensiones prefiero consumir ahora lo que pueda y sobrevivir. Perdona, András, aquí hay perdona Mauricio, pero quiero vincular lo que tú estás diciendo con una entrevista del fin de semana del superintendente de pensiones, Osvaldo Macía, que decía que es una ilusión pensar que los fondos de pensiones que se retiren se van a recuperar. Yo creo que sí, yo creo que eso es cierto, va a ser difícil que la gente lo pueda devolver. Ahora, tampoco te digo es un gran aporte que van a recibir. Si tú te fijas, el ahorro acumulado que tiene la gente, por ejemplo, el 27% de los casi 11 millones de afiliados activos tiene menos de 1 millón. Entonces esas personas van a recibir menos de 1 millón de pesos, entre 0 y 1 millón de pesos, porque les van a permitir retirar hasta el máximo. Después, otro 43% tiene hasta 10 millones, y eso van a poder retirar 1 millón. Entonces, tampoco es muy significativo lo que van a retirar. András, ahí justamente es relevante, ya que mencionas el monto del millón, que es el tope ahí de la barrera más baja, ¿no es cierto?, versus el mayor, que son 4.300.000 aprox, que son las 150 UF. Hay quienes dicen que esta medida del retiro además es regresiva, porque los que más plata van a poder retirar son los que tienen más ahorro, o sea, los que han ganado más plata en su vida, han logrado acumular un poquito más de fondo,
y los que menos van a recibir son los que no tienen. ¿Para qué decir los que están fuera del sistema, que ni cotizan, que están en la economía informal, que no tienen nada y que aquí no, para ellos no corre el retiro? Y más aún, se agrega que si hubiera incluso una devolución con cargo al Estado, porque se está hablando de un fondo solidario colectivo, eso sería todavía peor, porque sería el Estado les pagaría después de vuelta esas platas a los que más retiraron, les devolvería más, y menos a los que menos retiraron. ¿Cómo ves esa ecuación ahí? Bueno, eso exactamente es así, en la medida de que uno puede retirar de acuerdo a la capacidad de ahorro que tiene o al ahorro acumulado, el retiro es regresivo, o sea, los que más necesitarían, que son los que tienen menos ingresos, como han acumulado menos ahorros, retiran menos y los que más. Y eso seguramente no tienen ni siquiera necesidad de disponer de su ingreso, sino que lo van a cambiar de una cuenta a otra para fines tributarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa medida en cuanto a quienes retiran, hasta qué monto y qué van a hacer con eso. Hay mucha gente que sí las necesita y otros no. Y respecto a la forma como se financia, claramente hay financiamientos que son más regresivos que otros, y un bono de reconocimiento, si tú vas a reponer al que gastó más un bono de reconocimiento mayor, claramente es regresivo. Esos son argumentos que se han dado, pero yo creo que esa discusión ya se ha ido superando, en el sentido de que mientras el gobierno no reaccione y provea de una renta básica, claramente esto va a seguir como una alternativa muy válida. Ahí está la otra arista también, que es la del impuesto. ¿Qué impresión te merece que los parlamentarios hayan acordado incorporar en la Comisión de Constitución la liberación de impuestos para el retiro? Bueno, en el caso no sé de qué estamos hablando, si de la gente de altos ingresos, eso es claramente regresivo. Es que se dijo que va a ser sin impuestos, o sea, esto va a ser liberado de impuestos, no se va a considerar renta, entonces todos van a tener impuestos liberados, se supone. Bueno, como te digo, para la gente de alto ingreso es un gran beneficio, para la gente de bajo ingreso es un alivio, poder disponer de esto no como una renta, sino que como una renta básica para subsistir. En el caso de los altos ingresos es una mala idea. Con pregunta entonces, Mauricio. No, es que era amarrando lo anterior, o sea, claro. Finalmente con todas estas dimensiones, no sé, András, ¿cuál es tu impresión como reflexiva del tema? Es como que todo esto que estamos hablando son argumentos técnicos a favor o en contra, en fin, la mayor parte de los técnicos parece estar en contra del asunto, pero como que no hay mucha vuelta, porque políticamente y socialmente aquí la discusión y la sensación general de la ciudadanía va por otro lado. Es que yo creo que se juntó el tema social con el tema político, y hay una realidad que el gobierno no ha dado una respuesta adecuada, y esto surge como una idea razonable. Y te menciono que hoy día estaba leyendo informes de la OECD, que esto no se ha hecho solo en Chile, sino que en varios países del mundo. Nada más que está muy focalizado en términos de la gente que realmente lo necesita, para que no hayan estos abusos de los cuales nosotros estamos hablando. Sí, a propósito de eso, se han dado los ejemplos de Australia, España, Islandia, otro más, bueno, Perú acá, pero que tal vez eso es distinto que los demás, porque los demás son todos países desarrollados, pero que no tienen sistemas tan parecidos al nuestro, ¿no? No, la mayoría son precisamente aquellos que tienen fondos acumulados, ya sea con beneficios definidos o con contribuciones definidas, y se mencionan varios ahí. Y el propósito precisamente es poder permitir que la gente acceda con liquidez en estas circunstancias, pero en circunstancias muy acotadas, de estar desempleado, de haber perdido ingresos, etcétera, no en cualquier circunstancia, para que no se beneficien los que no necesitan y abusen de esta liberación de impuestos que estamos hablando. Correcto. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Sí? ¿Mirna? Sí, que perdí el contacto justo con mi compañera. Ahí sí. Estoy aquí. Sí, es que yo estoy en modo teletrabajo. ¿Qué pasó, Mirna? Sí, es que estoy en modo teletrabajo. De repente por ahí una desconexión. Exacto. No, todo bien. András, estamos conversando con el economista y ex integrante de la Comisión Bravo, András Uthhoff. András, justamente aprovechándonos de tu conocimiento, ¿no es cierto?, en materia de lo que es las pensiones y la gran reforma a las pensiones, que por supuesto sigue pendiente. Este fin de semana hubo montones de columnas, ¿no?, que hablaban aquellos, por ejemplo, quiero citarte una columna en particular de la investigadora del CEP, Silvia Izaguirre, que decía, bueno, el título era El dedo en la boca, es decir, que no les metan el dedo en la boca, que las AFP, dice ella, no son el problema de nuestras bajas pensiones, pueden terminar con las AFP reemplazándolas por una única institución estatal y no vamos a mejorar en nada las pensiones, porque el problema, y que el sistema de reparto, dice ella, es sacarle plata a unos para pasársela a otros, que la única manera de mejorar las pensiones
es retrasando la edad de jubilación, aumentando el porcentaje de cotización, evitar las lagunas, incrementar los salarios y aumentar los empleos formales. Yo quisiera, porque ese es el tema que está de fondo, es decir, ¿qué sistema de pensiones tenemos hoy día en Chile y por qué las AFP y el sistema actual está tan desprestigiado, goza de tan poca legitimidad en la gente? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo observas tú este tipo de análisis, ¿no? Cuando se señala que efectivamente la AFP como tal no es el problema. A ver, yo eso lo he dicho en otras entrevistas, la AFP como tal no es el problema es el sistema. ¿Ah? Y como las AFP son parte del sistema, son parte del problema. Esa es la cosa. Ahora, yendo al tema de fondo que tú me planteas, el sistema chileno en su mayoría es contributivo. ¿Ah? Y para ser contributivo tú tienes que ver si la población tiene las condiciones para poder autofinanciar su propia pensión. Y uno de los primeros problemas que hay es que los parámetros se nos han quedado desactualizados, pero por distintos motivos. O sea, con 10% de cotización, con un 50% de densidad de cotizaciones, con retirarse a los 65 y con las esperanzas de vida aumentando, ningún sistema contributivo te va a dar una buena pensión, ni el de reparto, ni el de capitalización individual. Ahí coincido con Silvia, como dice. Silvia Echaguirre, me dijiste, ¿no? Silvia Echaguirre, sí. Sí, ahí coincido. Pero hay otros elementos que ella no considera, que este sistema está totalmente desprestigiado, deslegitimado, en el sentido de que los trabajadores no han tenido nunca ninguna injerencia en lo que se hace o no se hace con sus fondos. Y eso es algo que en todo el mundo, los fondos de pensiones, los dueños de los fondos, que son los trabajadores, participan en los directorios y aquí no lo es. Entonces ahí hay una debilidad muy tremenda que tiene el sistema y que es una deuda, que es un problema de legitimidad. El segundo es que el sistema no conversa con el mercado de trabajo, en el sentido de que, y esto lo hemos conversado antes, y tú una vez me citaste algo que yo había escrito sobre la relación entre el mercado de trabajo y el sistema. O sea, hay muchos trabajadores en condición informal que no tienen un empleador y aquí está todo asociado a que aporta tú y el empleador. En consecuencia, cómo hacer que el trabajador informal se sienta parte del sistema, aporte al sistema y pueda beneficiarse del sistema, es algo que todavía no lo tenemos. Y cuarto, hay todo un componente o sea, un contingente de gente que pasó durante su vida activa por el sistema, que vivió la crisis y la deuda, vivió varias crisis, que no podía ahorrar lo suficiente y en este momento no hay ningún mecanismo para compensarlo, una suerte de sistema de reparto. Entonces eso nos lleva a pensar, esos cuatro elementos nos llevan a pensar cuál es el sistema que debemos tener, y claramente no es el de la AFP, como Silvia trata de decir. Yo estoy de acuerdo que las AFP no son el problema, pero no es que el sistema de capitalización individual que nos va a llevar a la solución, sino que va a ser uno mixto y con contribuciones que vengan, con aportes que vengan de las contribuciones, pero también con un significativo aporte del Estado para una renta mínima que ya se da en el pilar solidario, pero que sea más universal, y también un sistema muy solidario de apoyo entre los trabajadores. Eso es lo que se llama un sistema mixto, es lo que nosotros levantamos en la Comisión Bravo y que lamentablemente después en la discusión se ha ido dejando caer. ¿Tú crees, András, que algunos de los dos proyectos del gobierno de Bachelet en sus meses finales y el de Piñera antes del estallido social, que finalmente además eran más que del mero gobierno, porque hubo ahí insumos técnicos y se logró una suerte de preacuerdo incluso más amplio, ¿satisfacían en alta medida o no tanto lo que tú estás planteando? A ver, el proyecto original, yo estoy en la mesa técnica de la oposición en la Comisión de Trabajo del Senado, estoy en esa discusión. El proyecto original que planteó el gobierno no aceptaba, después fue cambiando de acuerdo a algunas sugerencias y mesas técnicas que se hicieron. Y hoy el debate está en una puerta para abrirlo hacia un sistema mixto, que es que el 6% adicional que pone el empleador se iría en su totalidad a un sistema de capitalización colectiva donde pueda haber solidaridad o en mitades y mitades. Y eso se está debatiendo en la mesa a través de simulaciones que se hacen con el modelo de la IPRED para ver su solvencia. Ahí está una primera puerta de entrada para permitir acceso a una posibilidad de que exista un componente de mixto que tenga aportes de los trabajadores, del Estado y de los empleadores para empezar a hacer un sistema solidario. Me imagino que si fuera con el 6% entero para lo colectivo, eso es lo que, por ejemplo, a ti te gustaría más, pero si fuera un 3%, ¿sería aceptable?
hemos visto que es preferible el 6. Es mejor para toda la ciudadanía, digamos, es solvente. Bueno, eso es lo que está en discusión ahora. Estoy anticipando discusiones que nosotros estamos teniendo. Para mí, claramente sí, y para mí, como tú sabes, yo hice una propuesta aún más allá, que decía parte del 10 también tendría que ir a esta capitalización colectiva. Pero tal como se está discutiendo hoy día, el 6 entero a capitalización colectiva. Ya, es que estoy pensando en si está el horno para bollos para que se pudiera avanzar ahora, porque cuando llegó el estallido social, esta discusión quedó suspendida. Pero ahora, a raíz del tema del retiro, como que se ha reinstalado el debate sobre el sistema que debiéramos tener. Yo no sé, ¿está el horno para bollos ahora para retomar esa discusión y en una de esas llegar a acuerdos pronto, András? Mira, lamentablemente hoy día el debate sobre el sistema de pensiones está que acabamos de discutir, que está en la Comisión del Trabajo, que está resolviendo un poco el pollo, como dices tú, pero se abrió ahora el debate sobre el retiro del 10%, también está abierta la discusión acerca del uso de los fondos de pensiones para instrumentos más riesgosos y que se puedan invertir en empresas estratégicas, que también es cuestionable, y también está un tema constitucional del decreto ley 3500, que para poderlo cambiar y restarle limitaciones. De acuerdo a lo que ocurre en cada una de esas comisiones va a ser lo que resulte, pero yo creo que nosotros estábamos resolviendo bien el bollo en la Comisión de Trabajo, espero que eso siga, es una forma de hacerlo, pero hoy día el tema se politizó. András, se nos va acabando el tiempo, pero también en atención a tu calidad de economista. A ver, yo quisiera preguntarte, ¿cómo observas tú también el escenario que se ha anticipado sobre lo que podría generar? Ya, supongamos que esto sale, efectivamente ve la luz y efectivamente, ¿no es cierto?, se aprueba el retiro de este 10%, ¿no? Sortea todas las barreras, Tribunal Constitucional inmediante, no tengo idea ahí cómo va a operar aquello si es que efectivamente entra o no al final el Tribunal Constitucional. Pero supongamos que esto es ley. Se puede retirar el 10%. Lo que se está señalando es que el costo que va a tener esta medida se calcula, los más conservadores hablan de 18.000 millones de dólares, otros llegan al doble de esa cantidad para la economía, pensando además lo linkeado que está el sistema con el mercado financiero. Entonces, quisiera preguntarte, como economista, ¿puede venir una debacle? O sea, mira, esa es un poquito campaña del terror. Claramente algún efecto sobre los activos financieros va a haber, pero eso pues se puede hacer en forma pausada y tampoco es cierto saber cuál es el monto que se va a retirar. Pueden ser 5.000 millones, 18.000 millones o más, como dices tú, pero eso va a depender de cómo se legisle y quiénes van a poder retirar. Si esto se acota realmente a la gente que está necesitada y no se permite a la gente de altos ingresos retirar, puede que sea mucho más limitado. Entonces yo te diría que primero habría que esperar a ver cuál es el resultado de todo este debate, quiénes son los que pueden retirar, qué montos son los que pueden retirar y después ver su impacto sobre el mercado financiero. Ahora, claramente va a afectar a algunos de los activos financieros, pero no creo que vaya a ser una debacle significativa. Bien, pues Sandra Suto, fue economista, ex integrante de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma de las Pensiones. Muchas gracias por compartir este análisis en ADN Hoy. Muchas gracias, András. Ya, gracias.